Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Un saludo lleno de cariño desde el norte de este glorioso continente americano. Allí a ustedes, amadas hermanas, queridos hermanos reunidos en el sur de mi amada patria, en la Patagonia Argentina, en la recordada y querida ciudad de Río Gallegos, en esta gloriosa convención que estamos llevando a cabo de una manera inusual, completamente nueva. No nos congregamos centenares y centenares en el hermoso templo de Cristo es la respuesta. Estamos congregados porque estamos confinados en cada una de nuestras casas. Hemos vuelto a ser la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que se reunía en las casas y en el templo y en las casas. Llega la persecución y la iglesia no puede volver al templo, se debe reunir secretamente y en las casas. No hay persecución para la iglesia, gracias a Dios. En nuestros días hay una batalla contra la enfermedad y contra la muerte que nos confina y nos transforma en la iglesia del Nuevo Testamento. Esa iglesia de la cual surgieron misioneros, misioneras, siervos y siervas del Señor que proclamaron el Evangelio primero en la cuenca del Mediterráneo y luego por el mundo entero a través de los siglos. Y han llegado a nuestra patria hace ya más de un siglo, largamente, hace muchas décadas a la Patagonia. Y hoy volvemos a ser en todo el mundo la iglesia del Nuevo Testamento congregada en las casas. Y esta es una convención en la diáspora del confinamiento, la diáspora de la pandemia que permite que nos reunamos desde las casas a través de la bendición extraordinaria, milagrosa, en el poder que Dios da a los seres humanos de la tecnología. Gracias. Gracias por la invitación tan preciosa que me han hecho un año más y van no sé cuántos para participar de esta convención. Otros hermanos, hermanas ya han ministrado a ustedes en el comienzo de este evento y ahora tengo el privilegio en este sábado glorioso y mañana domingo de intentar compartir con ustedes la palabra del Señor. No va a ser la proclamación tradicional en el gran templo hermoso, amplio, cómodo, que nos reúne tradicionalmente en el pasado y que volverá a serlo en el futuro sin duda alguna. Habrá cambios, pero volveremos a una nueva, casi real normalidad. No serán los sermones proclamatorios de ese estilo, porque he pensado trabajar con ustedes al estilo de estudio bíblico, dos temas muy importantes en el día en que vivimos. El tema general de mis dos sermones es Jesucristo, nuestra confianza y nuestra esperanza. Y el tema de hoy es nuestra confianza en la incertidumbre. La palabra clave, la realidad clave es confianza, la que brinda Jesucristo. Hace más de 6 meses el mundo está siendo sacudido, impactado por una pandemia jamás antes imaginada. Nos confinó, nos aisló, nos ha separado, vivimos llenos en mayor o menor grado de ansiedad, de temores,
Nuestra vida ha sido afectada en múltiples dimensiones, en lo físico, en lo emocional, en lo económico, en lo laboral, en lo político, en lo social, en lo individual y en lo familiar. Hemos sido impactados y afectados. Toda, absolutamente toda nuestra realidad está siendo sacudida por lo que llamo un verdadero tsunami de inseguridad. Y esta inseguridad encuentra como madre y padre a la incertidumbre. La incertidumbre es la madre y el padre de la inseguridad y de todas las experiencias de temores y de limitaciones que estamos viviendo. Vivamos donde vivamos. Esta es una experiencia mundial con distintas características, pero toda la sociedad ha sido impactada. Incertidumbre es el nombre de nuestro tiempo. La ciencia, mediante la investigación y la medicina, está luchando en forma denodada a través del planeta, en diferentes laboratorios, miles y miles de hospitales, salas de primeros auxilios, hospitales de emergencia que se han construido para curar a aquellos que están siendo contagiadas y contagiados por este virus. En millares de laboratorios científicos están luchando mañana, tarde y noche, incansablemente contra el reloj para poder encontrar la vacuna que nos proteja, la vacuna que pueda crear una defensa seria para nuestra salud física. Y quiero comenzar dando gracias a Dios. Y quiero exhortar a esta convención que viva dando gracias a Dios por los héroes y heroínas donde la lucha, la vocación, el compromiso se manifiesta maravillosamente en nuestra patria, la Argentina, en el país aquí donde yo resido, los Estados Unidos, en mi estado, Carolina del Norte, en distintas situaciones vemos a hombres y mujeres de toda condición preparados, mucho o poco, en la medicina, ayudando y bendiciendo y rescatando vidas del peligro de la muerte. Gracias, gracias damos a todos ellos. Debemos apoyarlos, debemos orar, debemos estar pidiendo que Dios les ilumine. La ciencia está luchando. Los gobiernos de cada país cada día desarrollan nuevos proyectos, todos a corto plazo. No se puede hacer otra cosa en medio de la incertidumbre. Hay una crisis de gobernabilidad en mayor o menor grado y con distintas características en diferentes países. Una crisis de gobernabilidad, porque los gobiernos planean, ofrecen, exhortan, ordenan, decretan, y los gobernados y gobernadas opinan, protestan, obedecen, disienten, hacen cosas indebidas, trabajan debidamente. Bien, todo eso ha creado una crisis de gobernabilidad en nuestra sociedad. Ocurre de diferentes maneras y esa crisis se basa en una profunda falta, en un déficit cada vez más creciente de confianza. Confianza. El mundo entero hoy anhela certidumbre, confianza y seguridad, pero no la encuentra. Y nosotros como cristianos, nos acercamos hoy a la palabra del Señor con una pregunta.
una pregunta realmente agónica, una pregunta que centra nuestras vidas. Es la pregunta que de diferentes maneras todo el mundo se está haciendo: ¿en quién o en qué podemos confiar? Confiar realmente. Por ello, en esta hora, en esta noche de este sábado, les invito a abrir la palabra del Señor. Ella tiene una palabra gloriosa de confianza en medio de la incertidumbre. Ella nos ofrece tres cosas: una tajante y cruda verdad y dos promesas maravillosas. Vayamos pues en el Antiguo Testamento, en el libro precioso del profeta Jeremías, al capítulo 17, porque allí vamos a leer un texto sumamente singular, los versos 5 al 10 inclusive. Nuestra confianza en la incertidumbre. Dice así el profeta: así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Palabra del Señor. Hoy vamos a las tres afirmaciones proféticas que acabamos de leer, las cuales nos confirman tres realidades bíblicas fundamentales y probadas, comprobadas a través de la historia de la humanidad y en especial de la historia de la Iglesia de Jesucristo. Tres afirmaciones proféticas que expresan tres verdades que en esta noche habremos de considerar. Estas tres verdades constituyen una tajante y cruda realidad y dos prometedoras realidades. Las tres en su conjunto son evangelio, porque las tres, aunque empiezan con el juicio, terminan con la gracia, porque las tres se constituyen en lo que significa evangelio, una buena noticia. Primera tajante verdad: la confianza final en lo humano es maldición, es decir, ausencia de bendición en nuestras vidas. Así dice el Señor: maldito el hombre o la mujer que confía solo en el hombre o en la mujer. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto.
No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Esta pandemia es una encrucijada. Nos confronta y nos empuja a hacer clara la distinción personal y colectiva que hacemos en cuanto a cuál es nuestra confianza final. Nuestra confianza final. Dos muy importantes y necesarias aclaraciones. Número uno, para el hebreo fiel, vivir en maldición era vivir en una situación sin bendición alguna. No era una maldición, un castigo particular asignado, dado a un grupo o a una situación por la Perdón, la tecnología me quiso interrumpir. Esperemos que la cosa siga. Creo que estamos grabando muy bien. Yo estoy solo, confinado, sin asistencia técnica por primera vez, tratando de luchar con la tecnología, que es extranjera, y tratando de ayudarme con la ayuda poderosa del Señor. Si hay problemas, se debe a eso, pero los rectificamos. Continuamos. Primera advertencia para el hebreo: vivir en maldición era vivir sin bendición, no vivir bajo un castigo particular que a veces ocurrió en el pueblo de Israel, pero vivir en una condición de vida donde no recibía bendición de su creador y de su Señor. Y segunda, aquí se habla de la confianza final, confianza en última instancia en lo humano, la confianza que no cree, la confianza que no confía, la confianza que no considera siquiera la realidad de Dios, Dios creador, Dios sustentador, Dios misericordioso, amoroso, apasionado, deseando bendecirnos a través de nuestras pruebas. Dicho esto, entramos un poco en materia. Número uno, la causa de una vida sin bendición es nuestra confianza final en lo humano. Así dice el Señor: maldito el hombre o la mujer que confía en el hombre o en la mujer, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Es confiar solo, absolutamente solo, en la medicina, en la ciencia, en el hospital, en los respiradores, en las inyecciones y en la vacuna que pronto vendrá y que va a ser una bendición de Dios, que Dios ofrece como fruto de haber hecho del ser humano un ser racional, corona de la creación, dotado de inteligencia para llevar adelante los destinos de la humanidad y del resto de la creación en la vida de este planeta. El fruto de una vida sin bendición es solo nuestra frustración, pues es, si me permiten, apoyar nuestra vida sobre la arena. El Señor Jesús concluye de manera magistral, como predicador, como maestro, de manera magistral, el Sermón de la Montaña con una ilustración. Su conclusión es una ilustración, la parábola de los dos edificadores. Ha enseñado la regla de oro, mil cosas más. Ha hablado de una manera extraordinaria en un largo sermón acerca de las claves éticas, morales, espirituales para ser
bendición en este mundo. Y cierra el sermón contando de dos edificadores. Uno construyó su casa, su vida, la realidad de su existencia sobre la roca de la fe en el Señor, la roca de la confianza en el Señor. El otro quiso construir una mansión, pero la construyó sobre arena. Y cuando llegó la pandemia de aquella parábola, o sea, la lluvia, la tormenta, el huracán, el tifón, en este caso, la casa hermosa sobre la arena quedó hecha ruinas. Y la otra, que puede haber sido hermosa, una gran mansión o un ranchito de barro y paja, se mantuvo erguido porque estaba cimentado sobre la roca. Confiar solo en lo humano, el fruto de esa confianza es frustración porque es edificar sobre la arena. Es frustración porque, como dice aquí el profeta muy bien, nuestra vida se reduce a la esterilidad, no hay frutos. Será como una zarza en el desierto, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Una vida estéril es la vida sin bendición, porque no confía en última instancia en el Señor y porque no confía de que todo lo que la ciencia, la medicina, la investigación y los gobiernos habrán de lograr, porque lo habrán de lograr para el bien de todos nosotros, es fruto de la bendición del Señor en el cerebro, en la vida de los seres humanos. Tenemos que entenderlo de esa manera para ver que la confianza total y final es confianza en el Señor. Frustración ocurre cuando vivimos sin bendición, sin confiar plenamente y finalmente en el Señor. Frustración ocurre porque nuestra vida es un fraude viviente, un fraude caminante. No se dará cuenta, dice el profeta, cuando llegue el bien. Por vivir equivocados, no discernimos no solamente lo realmente bueno, sino también lo realmente importante y decisivo, que Dios es en última instancia el autor, el promotor, el incentivador de todo lo que va a ocurrir con la ciencia, la medicina y la mar en coche. Cuando nosotros tenemos esta cosmovisión, esta perspectiva, esta comprensión, y ella hace que basemos nuestra vida en una confianza final en el Señor, nuestra vida será de bendición. En tanto, la confianza final en lo humano, que es lo que estamos considerando ahora, seguirá siendo frustración. Frustración. ¿Por qué? Porque el resultado final de una vida sin bendición es nuestro desastre total. Y comenzó en los comienzos del tiempo. Y comenzó en el mero inicio de la creación del Señor al crear a nuestros primeros padres. El juicio del Señor a nuestros primeros padres es claro y definitivo, porque escucharon la voz que le decía a ellos, ustedes pueden solos, ustedes si comen de ese árbol van a tener el poder, el conocimiento, van a alcanzar la soberanía de quien les creó. Por eso no quiere que ustedes coman. Y oyeron la voz y dejaron de confiar total, plenamente
en quien les había creado, en quien los había hecho surgir de la nada, del polvo de la tierra. Y cuando desobedecieron porque dejaron de confiar final y plenamente en el Señor, viene el juicio. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Adán y Eva confiaron en la mentira, en lo equivocado. Resultado, fueron echados del Edén, de una vida plena en el paraíso a una vida de lucha, de limitación y de esfuerzo en el desierto. Habían heredado el paraíso, fueron desheredados del jardín del Edén para ser echados a una vida en el desierto, una vida que fue un desierto, una vida que comenzó a ser lucha en todas las dimensiones de la vida. Por eso la confianza final en lo humano es maldición, es vivir sin bendición en nuestras vidas. Segunda verdad que nos entrega en esta noche de sábado de convención el profeta. Y esta segunda verdad ya abre el abanico, es la primera gloriosa promesa, la confianza final en Dios bendice nuestra vida. Bendito el hombre o la mujer que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Dijimos en cuanto a la primera afirmación que esta pandemia era una encrucijada. Pero ahora afirmamos que esta pandemia es una oportunidad doble. Número uno, una oportunidad para permitir que Dios confirme todas sus promesas en cada una de todas nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en todo el movimiento espiritual, el movimiento cristiano y misionero allá en el sur de la Patagonia, en toda la Argentina y en el mundo entero. Y en segundo lugar, que Dios pueda usarnos para ser de bendición a los demás. Que se cumplan en nosotros y nosotras todas las promesas del Señor en plenitud y que con poder nosotros y nosotras podamos servir a otros en plenitud para extender el reino y vivir para la gloria del Señor. Esta pandemia es esa doble oportunidad, porque confiando en primer lugar fue en el Señor, confiando en el Señor, echamos fuera el temor. Dice que es como un árbol plantado, el hombre y la mujer bendecidos junto al agua, que no teme que llegue el calor. El calor era crítico en el desierto. Ser un árbol plantado junto al agua en el desierto, en aquella época, en los contextos en donde se movía el pueblo de Israel en aquellos días, tierras áridas y desérticas, el agua era la bendición maravillosa que permitía que no temieran al calor. La pandemia también es crítica en el mundo. Nuestra confianza, nuestra fe en el Señor elimina todo temor. Eliminamos el temor, no porque un político nos diga o política
que la pandemia no es algo serio, ni algo grave, ni algo importante, lo cual todo eso se ha confirmado que es una fantasía de los políticos. Nosotros confiamos y por eso no tenemos temor, no porque lo que nos digan, no por minimizar la pandemia, sino por poner en su correcto lugar nuestra confianza y al Señor de toda la vida, incluidas las pandemias, nuestras familias, nuestros hogares, nuestras vidas personales, la vida de nuestras iglesias. Confiar en el Señor echa fuera todo temor. Confiando en el Señor, jamás llegamos a la angustia, continúa el profeta. Dice que el hombre y la mujer bendecidos como el árbol plantado junto al agua, en época de sequía no se angustia. Es impresionante el número de suicidios en todas las edades, en todos los grupos, en mayor o menor intensidad según los países y las circunstancias. Aquí en los Estados Unidos, el número de suicidios en el ejército, donde se espera que los hombres y mujeres que allí sirven hayan sido adiestrados para el coraje, para no temer. El suicidio en el ejército tiene un número muy, pero muy elevado. Suicidios entre el personal sanitario, que ya no aguanta más la presión, que se siente impactado, incluso infectado, y ha llegado a esa terrible crisis final de tomar la vida por su cuenta. Es el fruto esto de los suicidios, y lo tomo como un símbolo de la angustia que domina en mayor o menor grado a nuestra vida. Es la angustia de la incertidumbre. Y esa angustia debemos cambiarla en nuestras vidas plenamente por nuestra plena confianza en nuestro Señor Jesucristo, y armados de esa confianza final y plena que quita el temor, ser de bendición para armar con la misma confianza a quienes hoy se sienten sacudidas, aterrados, impactados por la incertidumbre, la inseguridad, el temor y la angustia. Tenemos que ser de bendición a otros, confiando en el Señor, somos de bendición a los demás, a las demás. Sus hojas, dice, hablando del árbol, la figura del árbol plantado junto al agua, sus hojas están siempre verdes y nunca, oye bien, nunca deja de dar fruto. La pandemia es un enemigo terrible para nuestra vida cristiana como discípulas y discípulos de Jesucristo. La pandemia puede ser que nos ayude, que el enemigo sea ayudado para que comencemos a confiar en muchas cosas, y está bien, pero a preocuparnos y ocuparnos solo en nosotras y en nosotros. Y está bien, debemos empezar por nuestra vida, debemos continuar con nuestro matrimonio, debemos proseguir con nuestra familia, debemos llenarlos de todo aquello que sirva de protección. Amén. Estamos de acuerdo plenamente. No hacerlo es irresponsabilidad. Somos llamados a la obediencia responsable delante del Señor. Pero muchas veces puede esto llevarnos a centrarnos solo en nosotros. Y la vida cristiana, la vida de la discípula, del discípulo de Jesucristo, que sigue al Maestro, que intenta vivir como el Maestro, es una vida que se vive
para los demás. Si recibes bendición, confianza en el Señor, salud en el Señor, protección en el Señor, ayuda, educa, enseña, exhorta, bendice, llama, manda los famosos emails, los correos electrónicos, lo que sea, a través de las redes sociales. Transfórmate en un agente de bendición a través de las redes sociales, que son redes a veces de maldición, de mentira, de las famosas fake news, las mentiras que se repiten tanto para que la gente las crea como verdad. Estamos en la hora de ser, confiando en el Señor, de fruto a los demás. Quien confía finalmente, plenamente en Dios, recibe bendición. Tercera verdad que afirma la palabra del Señor. Esta es la segunda promesa. Solo Dios revela en quién o en qué se apoya nuestra confianza. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Esta pandemia nos exige un testimonio claro, un testimonio acerca de en quién o en qué real y finalmente confiamos. Esa es la dimensión más importante del testimonio que debemos dar en medio de la incertidumbre y de las luchas de esta pandemia. Ser luz y sal de la tierra, dando un testimonio de que nuestra confianza se entrega plenamente y está fundamentada finalmente en el Señor. Una vida sin confianza en Dios nos convierte en un engaño viviente. Dice el profeta, nada hay tan engañoso como el corazón. Nuestra vida está simbolizada en toda la Biblia, nuestra vida toda, por el corazón. Nuestro corazón es símbolo de nuestra vida. Y muchos autores bíblicos utilizan el corazón para hablar de la realidad integral de nuestra vida. Y la palabra de Dios por ello aconseja, guarda tu corazón, porque de él, del corazón, mana la vida. Y cuando el corazón vive en el error, cuando el corazón se apoya en el engaño o solo en la limitación de lo que puede ofrecer lo humano, nuestro corazón se enferma. Una vida sin confianza en Dios nos hace enfermos terminales. Mira, nada hay tan engañoso como el corazón. Continúa el profeta. No tiene remedio. Aunque el COVID-19 tiene remedio, tendrá remedio, será dominado, será derrotado, será limitado. Nosotros necesitamos que nuestra vida deje de estar confiando finalmente en muchas cosas que escuchamos que nos dicen muy buenas, y sí, siguiendo esos consejos, pongamos siempre nuestra confianza en el Señor. Solo confiar en Jesucristo trae realmente salud integral a la vida y trae vida eterna y trae vida abundante, no en el cielo, aquí y ahora. Una vida sin confianza en Dios nos convierte en un enigma oscuro,
para nosotras, para nosotros mismos. No hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Como hombres y mujeres de fe, cuando nuestra confianza final no está en Dios, ni nosotros, ni nosotras nos comprendemos a nosotras, a nosotros mismos. Estamos confundidos, perdemos el norte, edificamos sobre la arena y la palabra nos exhorta: pon en la peña tu nido, y la peña fue, y la peña es, y la peña será la roca de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestra vida es iluminada por Dios, reconocemos nuestra realidad espiritual. Yo, el Señor, oye bien, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno, a cada una, según sus acciones y según el fruto de sus obras. El creyente de antaño, el salmista, lo entendía muy bien, por eso probablemente toma los símbolos y el vocabulario de Jeremías y ora diciendo en uno de los salmos: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Esta es una oración en el Salmo 139. Es una plegaria por una evaluación integral, total, a fondo, en busca de discernimiento para conocer y de orientación para vivir, comprender y ser guiados para vivir en los caminos del Señor. Esa debe ser nuestra oración, la oración que trae confianza plena, certidumbre clara ante toda experiencia de incertidumbre. Jesucristo nos promete verdadero conocimiento espiritual para discernir, para recibir la guía que necesitamos. Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo puede darnos a ti, a mí, el mayor de los conocimientos. No el conocimiento solo intelectual, importantísimo, del cual el mundo tanto se ufana, sobre el cual la sociedad está apoyando casi toda su esperanza y su confianza, sino un nuevo conocimiento, el conocimiento espiritual, el conocimiento que nos brinda sabiduría, porque sabiduría es inteligencia, pero no solo inteligencia, es inteligencia añejada, iluminada, bendecida, madurada, enriquecida en la intensa comunión con Dios y en la guianza que recibimos de su bendita palabra. Jesús nos promete también hoy verdadero cuidado espiritual, no solo conocimiento, sino cuidado espiritual. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El ser humano a través de los siglos siempre se ha revelado ante estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Declara el ser humano su autoindependencia. Decide ser el Señor, el pastor, la pastora de su propia vida, guiar la realidad de la vida a partir de sus criterios sin tener que depender, sin tener que vivir la limitación de un Señor
que es el pastor de nuestra vida. ¿Saben cuál es el resultado de esas declaraciones de autoindependencia, de autonomía, de considerarse corona de la creación, pero no en el sentido bíblico, sino el creer que todo lo que tiene es lo que hay y es lo que puede desarrollar y nada más? El resultado de esa declaración de autoindependencia presenta a través de la historia en múltiples ocasiones, en crisis mundiales como guerras y mil otras cosas, enfermedades también, el espectáculo que se quiere negar al comienzo, el espectáculo de ser ovejas y ovejas sin pastor, ovejas dispersas, ovejas heridas, ovejas famélicas, hambrientas, necesitadas, débiles, necesitadas de alguien quien les guíe. Jesucristo ofrece el cuidado espiritual de todas sus promesas y su realidad, viviendo, obrando, guiando por completo nuestra vida. Esa vida que pide al Señor que sea examinada, sondeada a fondo, evaluada, para que en la guianza que viene luego de la palabra de Dios y de la comunión con Dios, seamos bendecidos, vivamos en bendición, llena nuestra vida de confianza plena en el Señor y aún más seamos de bendición a los demás. Conocimiento espiritual, cuidado espiritual que trae confianza, certidumbre y seguridad en medio de toda la incertidumbre. Confianza. Nuestra confianza en la incertidumbre. Estamos viviendo casi 7 meses de profunda incertidumbre. Todo terminará, todo va a salir bien, habrá un nuevo comienzo. Son afirmaciones que suscribimos, positivas, hermosas, pero solo se harán plena, absoluta, integral, realidad de bendición cuando son acompañadas todas esas proyecciones del futuro que tanto anhelamos, acompañadas de una confianza plena y absoluta en nuestro Señor. La Biblia, toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento atravesando hasta el Nuevo Testamento, reiteradamente a través de diferentes autores bíblicos, afirma claramente que somos bienaventurados, dichosas, dichosos, triplemente felices quienes confiamos en el Señor. Y la Biblia concluye en su último capítulo, en el libro de Apocalipsis, en la última página de mi Biblia. La Biblia concluye cancelando toda maldición. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos y siervas lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Si confiamos en todo y para todo, finalmente en el Señor, terminará para nosotros toda incertidumbre. Terminará para nosotros toda maldición. Dice la profecía, y llevarán su nombre en la frente. Ese será el certificado, la prueba definitiva de la vacuna eterna, la que viene de Dios. Vacuna contra el llanto, vacuna contra el dolor, vacuna contra la enfermedad, vacuna contra la muerte,
vacuna, vacuna para una vida plena, abundante, nueva en el reino del Señor. Pero es más, hoy Jesucristo, vivo, resucitado, activo, moviéndose en la historia, manifestándose a través de nuestros héroes y nuestras heroínas que están sirviendo, muchos no en el nombre, la mayoría no en el nombre de Jesucristo, pero yo veo a Jesucristo en esas vidas, porque Jesucristo está activo, haciendo que en los hospitales y en las emergencias y en los laboratorios las mentes sean iluminadas, los corazones sean encendidos, las fuerzas sean reactivadas, el compromiso se consolide y sigan sirviendo los héroes y heroínas de nuestros días. La iglesia debe ser parte de esa bendición. Hoy Jesucristo habla a cada uno, a cada una de todos nosotros y nos anima y nos confirma. Él nos dice, anímense, confíen, yo he vencido al mundo. Hermana, hermano querido, allá donde estás, tomando mate, un buen café, con el frío que ya está llegando. He sabido que tuvieron nieve hace unos días a la provincia bella de Santa Cruz. Yo te exhorto en el nombre del Señor que sigas adelante, que confíes en todo lo que Dios está usando para bendecir a toda la gente, no solamente a los cristianos, por favor, a todos, especialmente a los más necesitados, a los más enfermos y a los más pobres. Que confiemos en todo eso, que vivamos siguiendo los protocolos, los planes, las sugerencias, lo que viene de los médicos, las médicas, los científicos, para que seamos cristianos y cristianas, ciudadanos responsables y no seamos protegidos por la medicina, pero confiando en que todo bien, en que toda bendición final siempre llega del Señor. Quiero compartir contigo una poesía que es una oración que yo hice cuando con mi amada esposa Beatriz, con la cual celebraremos en noviembre 60 años de matrimonio, 60 años de matrimonio. Si me quieren mandar un email, será el 4 de noviembre. Estaremos confinados quizás, pero celebrando 60 años de vida juntos, sirviendo siempre al Señor. Cuando decidí servir al Señor, me atrapó, me arropó y me empujó esta poesía. Voy a seguir tus huellas, Jesús, definitivamente. Solo beberé el agua de tu fuente, solo amaré el fulgor de tus estrellas y hacia tu paz afirmaré la frente. Cuán pavorosa la aventura de mi triste desvío. Mis flores eran cardos, la amargura de las aguas de mar, a mi dulzura, mi luz la noche y mi calor el frío. Mas vuelvo a ti, Jesús, hermano mío, y hoy sí tendrá mi ruta nuevamente fulgor de estrellas y brillar de nardos, porque voy a seguir tus huellas. Voy a seguir tus huellas porque mi confianza, nuestra confianza en la incertidumbre está apoyada plenamente en ti. Que así sea, que así sea en tu vida, en la mía, en nuestras familias y en la vida de todo el pueblo del Señor. Te espero mañana, domingo, para otro compartir corazón a corazón de la palabra del Señor.